Guadalajara, lo que él respondió que, bueno, este es un asunto inexacto, que se le dio de manera puntual el presupuesto federal y por el contrario dice él que se le ha dado más dinero que nunca a cualquier universidad pública en materia histórica. Por supuesto, además también señaló el presidente de la República que en aras de la información todas las universidades, sin atacar el tema de la autonomía, deberían de transparentar cuáles son los gastos y en qué están, por supuesto, destinados. Y ahora, bueno, vamos con otra información. Tenemos también aquí que nos acompaña el día de hoy Ana Carolina Chimiaca, que es codirectora del Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo de la CEPAT, del CEPAT, justamente para ver el tema del presupuesto en cuanto a lo que se está destinando a personas desaparecidas, al tema de tortura y el tema, por supuesto, también de los derechos humanos. Ana Carolina, ¿cómo estás? Hola, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación y un gusto saludarles y saludar al auditorio. Oye, pues a diferencia de lo que emitió el gobierno del estado de un incremento de 19% en el tema de desaparecidos, la realidad, que es lo que viene plasmado por lo menos en el presupuesto de egresos del 2023, es muy distinta. Sí, efectivamente, el gobierno anunció que el incremento es de 19%, sin embargo, considerando el porcentaje inflacionario, el cambio de valor de la moneda por la inflación, en términos reales, el incremento del presupuesto en materia de desaparición de personas es solo de 5%. Lo que si bien pues demuestra, analizando el presupuesto, que observamos que hay incrementos importantes para las instituciones emblemáticas que atienden la problemática de desaparición, en términos globales, también tomando en cuenta el aumento de personas desaparecidas en Jalisco durante el último año, sobre todo lo calculamos de 8%, vemos que estos recursos no son suficientes. Y además también tomando en cuenta las obligaciones y los grandes pendientes en relación a dos leyes en materia de desaparición, la ley de personas desaparecidas y la ley para la declaración especial de ausencia por desaparición, donde pues lamentablemente quedan varios puntos por cumplir, varias obligaciones que no se han podido materializar por parte de las autoridades estatales y muchas de ellas justo por la insuficiencia de los recursos. Ana, justo sobre este punto, porque ciertamente en lo que va de esta administración ha habido recursos asignados para las instituciones que forman parte justamente de la estructura para la búsqueda de personas. Sin embargo, no ha habido una focalización hacia las áreas en donde hay mayor vulnerabilidad. Una de estas, sin duda, es cómo avanzar en el tema de la identificación forense y la otra es justamente mayor personal para la búsqueda en campo. En este presupuesto 2023 tampoco se prevé tapar esos agujeros, ¿no? En lo que corresponde al tema forense, uno de los avances importantes a destacar es un presupuesto seguro de 34 millones para el Centro de Identificación Humana. Este presupuesto asegurado es relevante reconocer debido a que ha sido pues un avance muy importante, muy plausible, muy reconocido por parte también de familiares de personas desaparecidas y parece también desde el presupuesto, porque claramente el presupuesto nos demuestra prioridades del Ejecutivo, que este centro sí tiene pues ese enfoque de priorizarlo por parte de las autoridades. Sin embargo, lo que nos preocupa en materia forense ha sido su labor cotidiana, su labor de día a día, porque el Centro de Identificación Humana tiene el enfoque de identificación de carácter masivo. Sobre todo, su objetivo es atender el rezago, atender los cuerpos de personas fallecidas sin identificar en fosas comunes, por ejemplo, en panteones municipales, o, por ejemplo, los cuerpos donados a las universidades o los cuerpos que lamentablemente en Jalisco también han sido incinerados sin ser previamente identificados. Ante ello, justo entra para esos casos de larga data el centro. Sin embargo, queda pendiente la labor esta que mencionaba ordinaria, donde tras hallazgos de día a día de fosas clandestinas incrementados, sobre todo ese año, además los cuerpos en la vía pública, la labor de identificación humana del instituto pues es mayor. Y ante ello también se requiere fortalecer desde el tema del personal, pero también equipo, infraestructura correspondiente al instituto, y para eso consideramos que se requiere generar un análisis más profundo
segundo, tener más información de diagnóstico institucional y claramente, sin duda alguna, analizando el presupuesto de forma general, vemos importante dotar más recursos. Y en lo que corresponde al tema de la búsqueda y sobre todo búsqueda operativa, lo que sí observamos de forma positiva es aumento de las plazas. Sin duda alguna, uno de los retos de la comisión ha sido que no se le dotaban plazas suficientes y sobre todo también poder también cambiar el estatus laboral de varias personas que laboraban en la comisión, que laboraban bajo esquema honorarios asimilados al salario. Actualmente ya tienen sus plazas previstas. Entonces, eso sí reconocemos. Sin embargo, ya para el tema operativo, para los grupos de búsqueda de reacción inmediata y sobre todo una deuda pendiente que es regionalización de la comisión de búsqueda, donde la Ley de Personas Desaparecidas obliga a crear las sedes, oficinas regionales, esa parte con este presupuesto no se podrá cubrir. Oye, Ana, haciendo la comparativa también con lo que están destinando a otros rubros como el área de comunicación social, como el tema de difusión, entre otros aristas y mismo infraestructura, en realidad lo que le están destinando a los desaparecidos es una parte mínima comparándola con el total del presupuesto de egresos. Sí, efectivamente, de acuerdo con nuestros cálculos, durante los últimos años ha sido alrededor de 0.33% destinado a ese tema en comparación con pues todo el proyecto de presupuesto de egresos, lo que preocupa porque es un tema pues muy insertado en el debate público, es un tema que pues atraviesa constantes exigencias de familiares de personas desaparecidas, pues varios incumplimientos, pero sobre todo también es un tema que por datos destaca a Jalisco en el primer lugar a nivel nacional en cuanto al número de personas desaparecidas y el tema que de manera muy profunda, muy dolorosa vive pues la población jalisciense. Entonces ahora es el papel de las y los legisladores para tomar en cuenta pues esa prioridad y poder materializar el cumplimiento de las obligaciones en la materia para las autoridades y que estas políticas públicas pendientes y ese reforzamiento de las instituciones tan claves para atender ese tema pues realmente pudieran hacerse realidad. Ana, además del tema de desapariciones, ¿qué más encontraron en este ejercicio que hicieron en la atención a los diferentes derechos humanos? Sí, analizamos dentro del documento en específico dos temas con los cuales nos especializamos por parte del CEPAC. Y en este sentido, el otro tema que fue analizado es el tema de tortura, que lamentablemente es una de las prácticas recurrentes a nivel del estado de Jalisco, donde pues en realidad cuando hacemos pues el análisis la impunidad es absoluta, no existe ninguna sentencia condenatoria, por lo que tratamos de analizar también frente a ese contexto y además las obligaciones, sobre todo partiendo de la Ley General en materia de tortura, qué recursos hacen falta, qué recursos deben de asignarse. En este sentido, preocupa en específico dos cuestiones que me gustaría destacar. Lo primero, menos dotación de recursos comparando con el año pasado en términos reales a la unidad especializada para investigar los delitos de tortura, donde justo señalaba pues ese reto enorme que es la impunidad y la necesidad de asignarle a esa unidad más recursos, pero por otro lado también nos preocupaba que esa unidad pues al final sigue siendo unidad. A partir de la ley general se obliga desde el 2017, cuando esa ley entró en vigor, en cada entidad federativa crear una fiscalía especializada en materia que cuenta con suficiencia de recursos, pero sobre todo cuenta con la autonomía. Ahí para poder realizar, como tortura es un delito cometido por servidores públicos, servidoras públicas, se requiere aún más reforzar la independencia de las investigaciones y sobre todo que no haya ninguna indebida influencia. Ante ello no se considera de ninguna manera ese compromiso reflejado, entonces eso significa que no va a haber posiblemente esfuerzos para el año 2023 consolidar esta institución. Y la otra unidad o otro tema que me gustaría destacar en materia de tortura es la unidad especializada que corresponde a la dictaminación de los peritajes en materia de protocolo de Estambul del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, donde actualmente laboran 6 personas. Es una unidad muy importante porque ayuda a documentar y detectar los impactos ante los hechos de tortura y de alguna manera
confirma si hubo tortura física o psicológica basada en los estándares internacionales en cuanto a esa guía de documentar y detectar esa situación. Y ante ello, pues lamentablemente ni se destaca ninguna partida específica y nos preocupa que dotar recursos para esta unidad pudiera afectar los procesos del acceso a la verdad y la justicia para personas sobrevivientes de tortura, sobre todo actualmente en seguimiento a los casos que acompañamos por parte del CEPAT. A veces se espera hasta 8 meses para poder contar con un dictamen así, que tiene implicaciones graves porque en ese momento las personas están manteniéndose privadas de la libertad, aunque pues sí son inocentes y están encarceladas de forma injusta. Digo, falta todavía por aprobarse este presupuesto de Carolina, pero hasta el momento, pues el discurso, que también es un asunto ya revictimizante, en papel, en tema presupuestario, parece que no hay interés justamente por atender estos temas prioritarios. Ana Carolina Chimiak, como siempre, te agradezco muchísimo haber platicado con nosotros. Muchísimas gracias y muy buen día. Igualmente también para ti, ella es Ana Carolina Chimiak, codirectora del Centro de Justicia para la Paz y